Hola, ¿qué tal amigos? Hoy vamos a estar leyendo el lenguaje del cuerpo. Esta es la segunda vez que leemos. Ese ratito estábamos leyendo y pues, me di cuenta que llevaba 20 minutos leyendo y ya iba hasta la página 37 y me doy cuenta que no se escucha nada. Y vamos a empezar. De los mismos autores del bestseller, ¿por qué los hombres no escuchan y las mujeres no entienden los mapas? Pierden interés, tienen prisa, actitud hostil, cerrada, sin intenciones de comunicarse. Esconde algo, pero ¿qué? Tiene prisa, actitud hostil, cerrada, miento, piensa que eres estúpido, inseguro, proyecta su vulnerabilidad, desconfiado. Se está insinuando. Más de 20 millones de libros de lenguaje. El lenguaje del cuerpo comunica a los demás a través de sus gestos. Alan y Barbara Fish. El lenguaje del cuerpo. Este libro está dedicado a todos aquellos que tienen buena vista pero son incapaces de ver. Índice. Agradecimientos. Introducción. No todo lo que parece, conoce bien la palma de su mano, sabe detectar las contradicciones del lenguaje del cuerpo. Como hemos escrito este libro, su diccionario del lenguaje del cuerpo comprenda lo básico al principio, porque no es lo que decimos, de qué manera revela el cuerpo las emociones y los pensamientos, por qué las mujeres son más perceptivas, qué muestran los escáneres cerebrales, por qué saben tanto los pitonistas, congénito, genético, culturalmente aprendido, algunos orígenes básicos, gestos universales, 3 reglas para interpretar correctamente. Regla 1, lea los gestos de forma agrupada. Regla 2, busque la congruencia. Regla 3, interprete los gestos en contexto. ¿Por qué es tan fácil malinterpretar? ¿Por qué es más fácil interpretar a los niños? Podemos fingir un historial real del candidato mentiroso. ¿Cómo convertirse en un gran intérprete? Todos el poder está en sus manos. ¿Cómo detectar la apertura? Utilización intencionada de las palmas de las manos para engañar. La ley de la causa y el efecto. E1, poder de la mano. Nuestro experimento con el público. Un análisis de estilo de apretón de mano. ¿Quién debería extender la mano primero? ¿Cómo se comunican el dominio y el control? El apretón de mano sumiso. ¿Cómo crear igualdad? ¿Cómo generar confianza? ¿Cómo desarmar a un jugador de poder? La técnica del paso a la derecha. La técnica del mano encima. El apretón de manos fríos y pegajoso. La ventaja de la izquierda: ¿cuántos hombres y mujeres se estrechan la mano? El apretón doble, apretones de control, el juego de poder entre Blair y Bush, la solución, los 8 peores apretones de manos del mundo, el pescado húmedo, el torno, el quebrantahuesos, la sujeción por la punta de los dedos, la arremetida con el brazo rígido, el dislocador, la mano de la bomba, el reclo holandés, el apretón de manos entre Arafat y Rabin. Resumen: la magia de las sonrisas y la risa. La sonrisa es una señal de sumisión, porque la sonrisa es contagiosa. ¿De qué modo la sonrisa engaña al cerebro? La práctica de la falsa sonrisa. Los contrabandistas sonríen menos. 5 tipos comunes de sonrisa. La sonrisa son los labios tensos, la sonrisa torcida, la sonrisa son la mandíbula hacia abajo, la sonrisa torcida con mirada hacia arriba, la sonrisa de George Bush. ¿Por qué la risa es la mejor medicina? ¿Por qué deberíamos tomarnos en serio la risa? ¿Por qué nosotros reímos y hablamos y los chimpancéses no? Chimpancés, no. ¿De qué modo sana el humor? No? El humor. Reír hasta llorar. ¿Cómo funcionan los chistes? La habitación de la risa. Las sonrisas y las risas son una manera de estrechar vínculos. El humor vende. La boca hacia abajo permanece. Consejos de sonrisa para mujeres. La risa y el amor. Resumen. Señales de los brazos. Las señales de la barrera de los brazos. ¿Por qué cruzarse de brazos puede ser una señal negativa? Sí, pero me siento cómodo. Diferencias de género. Brazos cruzados sobre el pecho. Solución: el cruce de brazos reforzado. El abrazo del jefe y los empleados. Recibir un gesto de pulgares hacia arriba. Abrazarse a uno mismo. ¿De qué manera los ricos y famosos revelan su inseguridad? La barrera de la taza de café, el poder del tacto. Toque también su mano. Diferencias culturales. Estamos comiendo una pizza, sométase al test cultural, porque todos estamos convirtiéndonos en norteamericanos. Los básicos culturales son iguales prácticamente en todos lados. Diferencias en el saludo, cuanto a una cultura se encuentra con otra. El labio superior rígido en inglés, 87. Los japoneses, 87. Sucio, cerdo y asqueroso sonarse la nariz, 88. Los 3 gestos intelectuales más comunes, 88. El anillo, 89. 2. El pulgar hacia arriba, 90. El signo de las 5, 90. Tocar o no tocar, 91. Cómo ofender a otras culturas, 92. Cómo ofender a otras culturas, 92. Resumen, 93.
Gestionar gestos con las manos y el pulgar. ¿De qué modo hablan las manos en una mano y en la otra mano? Los gestos mejoran el recuerdo. Frotarse las manos, frotarse el pulgar con el índice. Manos unidas, el campanario para ganar el ajedrez. Resumen, la bandeja de la cara, manos unidas a la espalda, enseñar el pulgar. Las pulgares que asoman por el bolsillo de la chaqueta. Resumen, señales de evaluación y engaño. Las investigaciones de la mentira, los tres monos sabios, de qué modo la cara revela la verdad, las mujeres mienten mejor, es cierto, porque es difícil mentir. Los 8 gestos más comunes de la mentira. 1. Taparse la boca. 2. Tocarse la nariz. Y 3. ¿Y qué hay de los picores de la nariz? Frotarse el ojo. 5. Tocarse la oreja. 6. Rascarse el cuello. 7. Tirar el cuello de la camisa. 8. Los dedos en la boca. Gestos de evaluación y procrastinación, aburrimiento, gestos de evaluación, el entrevistador mentiroso, acariciarse la barbilla, conjuntos de gestos para andarse con rodeos. Rascarse la cabeza y gestos con palmadas. ¿Por qué Bob siempre perdía el ajedrez? Bob Fischer, ¿no? O quién sabe quién, Bob. El doble significado. Señales oculares. Las pupilas subdilatadas o meterse al test de la pupila. Las mujeres son mejores, como es habitual, el blanco del ojo, levantar las cejas, ojos más grandes, el conjunto de gestos de levantar la vista, como encender el fuego de los hombres, comportamiento y mirada hacia abajo. No, mirada hacia donde mira usted. Cómo mantener el contacto visual en una colonia nudista, cómo captar la atención del hombre. Los mentirosos suelen mirar a los ojos. ¿Cómo evitar sufrir ataques o abusos? La mirada de reojo, pestañeo continuado, mirada disparada, la geografía de la cara, la mirada social, la mirada íntima, la mirada 3, la mirada del poder, los ojos de poder, la historia de político. Mírame bien a los ojos, pequeña, los primeros 20 segundos de una entrevista, solución. ¿Qué canal tiene usted sintonizado? ¿Cómo mantener el contacto visual con el público? ¿Cómo presentar información visual? Los recursos del bolígrafo, resumen. Invasores de espacio, territorios y espacio personal 140. Espacio personal, distancias zonales, aplicaciones prácticas de las distancias zonales. ¿Quién avanza sobre quién? ¿Por qué odiamos sufrir en ascensores? ¿Por qué las multitudes se vuelven coléricas? Rituales espaciales o metas al test de la comida. Factores culturales que afectan a las distancias zonales. ¿Por qué los japoneses siempre son los que guían cuando bailan el vals? Por zonas espaciales del país con respecto a las de la ciudad, territorio y propiedad, territorio del coche. Sometas al test, resumen. 10. ¿Cómo nos dicen las piernas lo que quieren hacer la cabeza? Todo el mundo habla sobre una nueva forma de caminar. Los pies cuentan la verdad, el objetivo de las piernas, las 4 principales posiciones de pie. 1. Con respeto. 2. Piernas separadas. 3. El pie adelantado. 4. Cruce de piernas. A la defensiva, frío o simplemente cómodo. ¿Cómo pasamos de cerrados a abiertos? El cruce de piernas europeo. La figura de- del 4 de los norteamericanos. Cuando el cuerpo se cierra, también se cierra la mente. La figura del 4 con gancho. El cierre de tobillos. El síndrome de la falta corta. Piernas enroscadas, piernas en paralelo. Pie derecho hacia adentro, pie derecho hacia afuera, pie. En resumen, 11. Los 13 gestos más comunes que se ven diario, a sentir con la cabeza. ¿Por qué debería aprender a sentir? ¿Cómo fomentar el acuerdo? Negar con la cabeza las posiciones básicas de la cabeza. Cabeza levantada, cabeza ladeada, cabeza hacia abajo. Encogerse de hombros con la cabeza. Sacudirse de encima pelusa imaginaria. ¿De qué modo mostramos que estamos listos para entrar en acción? La postura del vaquero. Tomar medidas a la competencia. Piernas abiertas. La pierna sobre el brazo del sofá. Sentarse en horcajadas. La catapulta. Gestos que muestran cuánto una persona está preparada. La reposición de salida, resumen. El espejo, ¿cómo generamos confianza? Generar las vibraciones correctas. El espejo a nivel celular. Diferencias del espejo entre hombres y mujeres. ¿Qué hacer al respecto si es usted mujer? ¿Cuántos hombres y mujeres empiezan a parecer iguales? Nos parecemos a nuestras mascotas. El mono ve al mono o hace voces emparejadas. Generar confianzas intencionadamente. ¿Quién es el espejo de quién? Resumen. Las señales secretas de los cigarrillos, las gafas y el maquillaje. Los dos tipos de fumadores. Diferencia entre hombres y mujeres. Fumar como exhibición sexual. ¿Cómo detectar una decisión positiva o negativa? Fumadores de puros. ¿De qué modo finaliza una sesión los fumadores? ¿Cómo leer las gafas? Tácticas de retraso. Mirar por encima de las gafas. Las gafas en la cabeza, el poder de las gafas y el maquillaje. Un poco de Carmen, señora. Señales de maletín. 14. ¿Cómo explica el cuerpo hacia dónde quiere ir la cabeza? ¿Qué dicen los ángulos del cuerpo? Una posición abierta, dos posiciones cerradas. ¿Cómo excluimos a los demás? Señalar estando sentados, señalar con los pies, resumen. 15. Signos de cortejo y gestos de atracción. La aparición del hombre
Colorista, la historia de Graham. ¿Por qué las mujeres siempre tiran los tejos? Diferencia entre hombres y mujeres. El proceso de atracción. Los tres gestos y signos de cortejo más comunes de las mujeres. 1. Agitar la cabeza y mover el cabello. 2. Humedecerse los labios y hacer morritos. Abrir ligeramente la boca. 3. Tocarse. 4. Dejar la muñeca muerta. 5. Acariciar un objeto cilíndrico. 6. Exponer las muñecas. Mirada oblicua por encima del hombro levantado. 8. Contornerse las caderas. 9. La pelvis ladeada. 10. El bolso muy cerca. 11. Señalar con la rodilla. 12. La caricia del zapato. 13. Enroscar las piernas. ¿Qué miran los hombres en el cuerpo de las mujeres? ¿Por qué la gente guapo no tiene tantas oportunidades? ¿Es el uso un hombre de culos, tetas o piernas? 1. Culos. 2. Los pechos cuando alguien está caliente. 3. El atractivo de las piernas largas. Signos y gestos masculinos de cortejo. ¿Por qué los hombres hablan con las mujeres al iniciar una relación? La obsesión del hombre por la entrepierna. Arreglarse la entrepierna, la corbata ladeada, el cuerpo de los hombres. ¿En qué transforma a las mujeres? En ella es una chica, pecho, piernas o culo. Espalda. 1. Espaldas anchas y pechos, brazos y musculosos. 2. Culo pequeño y firme. 3. Caderas estrechas, piernas musculosas. Resumen. 16. Señales de propiedad, territorio y altura. La inclinación del cuerpo y el estatus. Tenemos un gran hombre en la ciudad porque hay gente que aparece más alta en televisión. Someterse al test del suelo. Los inconvenientes de la altura. ¿De qué manera bajar el cuerpo puede hacer subir al estatus? ¿De qué manera puede ganar votos los políticos en televisión? ¿Cómo aplacar a los que se enfadan? ¿Qué tienen que ver el amor con esto? Estrategias para ganar percepción de altura. El resumen. 17. Disposición de asiento. ¿Dónde sentarse y por qué? 235. Sométase al test de la mesa. El puesto de la esquina B1, el puesto cooperativo B2, el puesto competitivo defensivo B3. Porque hay jefes que nos gustan. El puesto en diagonal B4. No se trata de lo que diga, sino de dónde se siente. El concepto del rey Arturo. Involucrar a 2 personas, mesas rectangulares en la junta directiva, porque la mascota del profesor se sienta a la izquierda. Juegos de poder en casa, cómo hacer llorar al público, la zona de atención, un experimento de enseñanza, cerrar una decisión en el transcurso de una cena, resumen, entrevistas, juegos de poder y políticas de despacho. ¿Por qué James Bond da esa impresión de frío, tranquilo y sosegado? Las nuevas llaves de oro para crear una primera impresión estupenda. 1. En la zona de recepción, 2. La entrada, 3. El acercamiento, 4. El apretón de mano, 5. El sentarse, 6. Zonas de asiento, 7. Sus gestos, 8. Distancia, 9. La salida. Cuando alguien nos hace esperar, fingir hasta conseguirlo, 7 estrategias sencillas para conseguir ese poco más. 1. Reuniones de 10. 2. Siente a los competidores dando la espalda a la puerta. 3. No se separen los dedos, eche los codos hacia afuera. 5. Utilice palabras de poder. 6. Lleve un maletín delgado. 7. Observe los botones de su abrigo. Resumen. Políticas de poder en la oficina. 1. Tamaño de la silla y de los accesorios. 2. Altura de la silla. 3. Situación de la silla. Cómo cambiar territorios de mesa. Señalar con el cuerpo sentado. Cómo redistribuir la oficina. Resumen. 19. Todo junto. 260. Resumen. Los 6 secretos del lenguaje del cuerpo atractivo. Agradecimientos. ¡Ay! Estas son algunas de las personas que directa o indirectamente han contribuido en la realización de este libro, enviándolo o no. Dr. John Tickett, Dr. Dennis Biden, Dr. Andrew Davril, Professor Philip Hunsaker, Trevor Dolby, Armin Konterman, Dr. Minnie Wright, Ruth P. Malcolm Edwards, Ian Marshall, Laura Meehan, Ronnie Toby, Hal Darrell, Whitby, Susan Lamb, Sadaki Hayashi, The Mertram, The Chin Chessman, Doberan Carroll, Stevie Wright, Darren Finn, Dana Reber, Ronnie Colbert, Vanessa Feltz, Esther Rantzen, Jonathan Coleman, Hanny Knerley, Bert Newton, Roger Moore, Lenny Henry, Ray Martin, Mike Walsh, Don Lane, Ian Leslie, Anna Diamond, Jerry Sherry Adams. Darrell Summers, Andres Kepes, Leon Biner, Bob Geldof, Vladimir Putin, Andy McNabb, John Howard, Nick y Catherine Green, Bryce Corney, Tony Cherry Blair, Patty Boyd, Brian Tracy, Victor, Tony Gregg, Simon Townsend, Diana Spencer, Príncipe William y Harry, Príncipe Carlos, Dr. Desmond Morris, Princesa Ana, David y Jan Godwin, Ivan Frankie, Victoria Singer, Richard Raoul, Matthew Brown, Jorge de Verax, Rob Edmonds, Jerry Catton, John Hepworth, Bob Eutler, Guy Uber, Ian Milop, Delia Mills, Pamela Anderson, Wayne Mowgli, Peter Opit, David Ross, Adam White, Rob Winch, Ron Tachi, Barry Ward, Mark Koft,
Christine Mayer, Shai y Geo Burt, John Fenton, Norman y Glenda Leonard, cuyo aliento y entusiasmo nos llevó a escribir este libro. Introducción. Por las huellas dactilares de un hombre, por las mangas de su abrigo, por sus botas, por las rodillas de sus pantalones, por los callos de sus dedos, por su expresión, por los puños de su camisa, por sus movimientos. Cada una de esas cosas revela fácilmente las intenciones de un hombre. Que todo ello unido no arroje la luz. El interrogador competente es prácticamente inconsentible. Espérenme que... Sherlock Holmes, 1892. 1892. Espérenme. De pequeño siempre fui consciente de que la gente decía no era siempre lo que pensaba o lo que sentía y de que era posible conseguir que los demás hicieran lo que yo quería. Si era capaz de leer sus verdaderos sentimientos y responder adecuadamente a sus necesidades. A los 11 años de edad inicié mi carrera como vendedor vendiendo esponjas de puerta en puerta, salir del colegio para ganar algunas monedas. Espérenme, déjalo voy subrayando. Y muy pronto supe adivinar en instantes si la persona que me recibía iba a comprarme o no. Cuando llamaban a una puerta y la persona que me respondía me decía que me fuese, pero tenía las manos abiertas mostrando las palmas, sabía que podía insistir con mi presentación porque a pesar de que de las manos abiertas mostrando las palmas, sabía que podía insistir con mi presentación porque a pesar de que de entrada no, como que no queda, no sé, como que me trabé por eso. Pareciera despreciar mi oferta, no era una persona agresiva. Si alguien me decía en voz baja que me largara, pero utilizando además un dedo acusador a la mano cerrada, sabía que tenía que irme lo antes posible. Me encantaba ser vendedor y era un vendedor excelente. En la adolescencia me convertí en un vendedor de sartenes y cacerolas. Vendía por las noches y mi capacidad de leer lo que pensaba la gente me llevó a ganar el dinero suficiente como para poder adquirir mi primera propiedad. La venta me proporciona la oportunidad de conocer a gente y estudiarla de cerca, de evaluar si me comprarían o no, simplemente observando el lenguaje de su cuerpo. Esta habilidad me proporcionó también una ventaja para conocer a chicas en la discoteca. Casi siempre podía predecir quién aceptaría bailar conmigo y quién no. A los 20 años pasé el negocio de los seguros y conseguí romper diversos récords de ventas de la empresa, para la que la trabajadora convirtiéndose en el vendedor más joven en que su primer año vendía por encima del $1.000.000. Este logro me hizo entrar en la prestigiosa $1.000.000 Round Table de Estados Unidos. Tuve suerte de poder transferir a mi nueva área profesional las técnicas que había aprendido de niño vendiendo sartenes y cacerolas, algo directamente relacionado con el éxito que pudiera alcanzar en cualquier trabajo que tuviera que ver con la gente. No todo lo que parece. A ver, ¿cómo lo puedo subrayar? No es todo lo que parece. La capacidad para averiguar lo que realmente... Es que me voy chueco. La capacidad para averiguar lo que realmente le sucede a una persona es sencilla, no fácil. Pero sencilla consiste en hacer encajar lo que usted ve y escucha en el entorno en el que todo sucede y extraer posibles conclusiones. La mayoría de la gente, sin embargo, únicamente ve las cosas que piensa que ve. Veamos a continuación una historia que servirá para ilustrar este punto. Dos hombres paseaban por el bosque cuando encontraron un enorme agujero profundo. ¡Caramba! Espérame, con este.
Caramba, parece profundo, dice uno. Echémosle unas cuantas piedras para ver lo profundo que es. Echan unas cuantas piedras y esperan, pero no se oye nada. Pues parece que es un agujero realmente profundo. Echémosle uno de estos pedruscos tan grandes. Este sí que debería hacer ruido. Cogen entonces una piedra del tamaño de dos balones de fútbol, le empujan hacia el agujero y esperan, pero siguen sin oír nada. Mira, aquí entre los matorrales hay una traviesa de tren, dice uno de ellos. Si le echamos esto definitivamente algún tipo de ruido. Arrastran la traviesa y la arrojan al agujero, pero siguen sin oírse nada. De pronto aparece en el bosque una cabra tan rápida como una centella. Se acerca a los dos hombres y pasa justo entre ellos corriendo. Todo lo que le dan sus patas, luego da un salto en el aire y desaparece en el agujero. Los dos hombres se quedan pasmados, sorprendidos por lo que acaban de ver. En el bosque aparecen entonces un granjero que les dice: Hola, ¿habéis visto mi cabra? Y tanto que la hemos visto, las cosas locas que hemos visto en la vida. Llegó del bosque corriendo como un rayo y ha caído en este agujero. No, dice el granjero, esa no podía ser mi cabra estaba encadenada a una traviesa de tren. Conoce bien la palma de su mano. A veces lo que decimos algo también como la palma de nuestra mano, pero los experimentos demuestran que menos del 5% de la gente es capaz de identificar la palma de su mano en una fotografía. Los resultados de un sencillo experimento que llevamos a cabo para un programa de televisión nos demostraron que la mayoría de la gente tampoco es muy buena leyendo las señales que emite el lenguaje del cuerpo. En un hotel colocamos un espejo de gran tamaño en el extremo de un vestíbulo en forma alargada, de modo que creara la ilusión al entrar de que había un gran pasillo que atravesaba el hotel, al fondo del cual había otro vestíbulo. Colgamos en el techo plantas grandes a una distancia de 1,5 metros por encima del suelo, de modo que cuando una persona entraba al vestíbulo parecía que por el otro extremo estuviera entrando. Al mismo tiempo, la otra persona no era reconocible de inmediato porque las plantas le tapaban la cara, aunque sí era posible ver su cuerpo y sus movimientos. Todo lo que entraba observaba al otro recién llegado durante 5 o 6 segundos. Antes de girar a la izquierda hacia el mostrador de recepción, cuando les preguntamos si habían reconocido a la otra persona, el 85% de los hombres respondieron no. La mayoría de los hombres no se reconocieron en un espejo, incluso uno de ellos les dijo: ¿se refiere a este tipo gordo y feo? Y no es de sorprender que el 58% de las mujeres dijera que era un espejo y un 30% dijera que aquella persona le sonaba. La mayoría de los hombres y prácticamente la mitad de las mujeres desconocen su aspecto del cuello para abajo. ¿Saben detectar las contradicciones del lenguaje del cuerpo? Gente de todo el mundo ha desarrollado un sentido de fascinación por el lenguaje del cuerpo de los políticos, porque todos saben que a veces los políticos simulan creer en algo en lo que de verdad no creen, o fingir que son alguien que en realidad no son. Los políticos pasan mucho tiempo escondiendo la cabeza, simulando, evitando, engañando, mintiendo, escondiendo sus emociones y sentimientos, utilizando pantallas de humo o espejos y saludando a amigos imaginarios entre la multitud. Pero sabemos por instinto que las señales contradictorias del lenguaje de su cuerpo acabarán delatándolos, de modo que nos encanta observarlos de cerca con el anhelo de sorprenderlos. ¿Cuál es la señal que nos alerta de que un político miente? Sus labios se mueven. Para un programa de televisión, llevamos a cabo un experimento con la cooperación de una oficina de turismo local. Los turistas entraban en la oficina para pedir información sobre lo que podía visitarse en el lugar y sobre atracciones turísticas. Eran dirigidos a un mostrador donde hablaban con un responsable, un hombre de cabello rubio, bigote con camisa blanca y corbata. Después de unos minutos discutiendo los distintos itinerarios, el hombre se agachaba detrás del mostrador para buscar unos folletos. A continuación, parecía con los folletos detrás del mostrador. Otro hombre con la cara afeitada, cabello oscuro y con camisa azul. Seguía la discusión exactamente en el punto donde el primer hombre la había dejado. Cerca de la mitad de los turistas no se percataba del camino y los hombres presentaban el doble de las probabilidades que las mujeres de no percatarse del mismo. No solo en lo que el lenguaje del cuerpo se refiere, sino también en el aspecto de una persona completamente distinta, a menos que usted posea una habilidad innata o de que haya aprendido a leer el lenguaje del cuerpo. Es muy probable que tampoco se diera cuenta. Este libro le enseñará todo lo que le ha estado perdiendo hasta ahora. ¿Cómo hemos escrito este libro? Bárbara y yo hemos escrito el lenguaje del cuerpo utilizando como base mi libro original,
Y no solo hemos ampliado de forma considerable, sino que además introducido investigaciones procedentes de nuevas disciplinas científicas, como la biología evolutiva y la psicología evolutiva, además de nuevas tecnologías como la resonancia magnética, a través de las cuales es posible ver lo que sucede en el cerebro. Lo hemos escrito de manera que puede abrirse por cualquier página elegida al azar y leerse. Hemos limitado el contenido principalmente a los movimientos del cuerpo, sus expresiones y gestos, pues son estas las cosas que deben aprenderse para sacar el mayor provecho de los encuentros. Personas, el lenguaje del cuerpo le hará más consciente de sus indicios y señales no verbales y le enseñaré a utilizarlos para comunicarse con efectividad y obtener las reacciones que desee. Este libro aísla y examina en términos muy sencillos todos los componentes del lenguaje y los gestos del cuerpo. Tenga en cuenta, no obstante, que son muy pocos los gestos que se realizan de forma aislada, siempre van acompañados de más cosas. Es por ello que hemos intentado evitar una simplificación exagerada de los temas. Siempre habrá quien se lleve las manos a la cabeza horrorizado y afirme que el estudio del lenguaje del cuerpo no es más que otro medio a través del cual el conocimiento científico puede ser utilizado para explotar o dominar a los demás, leyendo los secretos y los pensamientos de las personas. Pero nuestra intención es, con este libro, es darle una perspectiva más amplia de la comunicación entre seres humanos, para que pueda comprender a los demás con mayor profundidad y, en consecuencia, comprenderse mejor a usted mismo. Comprender cómo funcionan las cosas hace la vida más fácil, mientras que la ignorancia y la falta de comprensión fomentan el miedo y la superstición, y nos hacen criticar más a los demás. El observador de aves no es dedicado a observarlas para matarlas y conservarlas como trofeos. Del mismo modo, el conocimiento del lenguaje del cuerpo sirve para que nuestros encuentros con los demás se conviertan en experiencias emocionantes. Con el objetivo de la simplicidad y a menos que se diga lo contrario, utilizaremos el hombre para referirnos a ambos sexos. Su diccionario del lenguaje del cuerpo. El primer libro tenía el objetivo de ser un manual de trabajo para vendedores, directivos, negociadores y ejecutivos, pero esto es aplicable en cualquier aspecto de la vida, bien sea en el hogar, en una cita o en el trabajo. El lenguaje del cuerpo es el resultado de cerca de 30 años de conocimiento acumulado en este campo y en el le ofrecemos el vocabulario básico que necesitará para interpretar actitudes y emociones. Este libro le dará la respuesta a algunas de las preguntas más sorprendentes que haya podido tener sobre el comportamiento de la gente y cambiará para siempre su propio comportamiento. Le parecerá que ha estado hasta ahora encerrado en un cuarto oscuro donde, a pesar de haber perdido siempre los muebles, los cuadros, los colgados en la pared y la puerta, nunca ha acabado de ver en realidad cómo eran. Este libro será como encender las luces y ver lo que siempre ha estado ahí, pero ahora sabrá exactamente qué cosas son, dónde están y qué hacer con ellas. Alan Pease. 1. Comprenda lo básico. Esto significa bueno para los occidentales, uno para los italianos, 5 para los japoneses. Ya te apagarás para los griegos. Todo el mundo conoce a alguien capaz de entrar en una sala llena de gente y en cuestión de minutos ofrecer una descripción exacta de las relaciones que existen entre estas personas, y lo que siente la habilidad de leer actitud y los pensamientos de las demás a partir de su comportamiento. Fue el sistema de comunicación original utilizado por el ser humano antes de que el lenguaje hablado evolucionara. Antes de la invención de la radio, la mayor parte de la comunicación se realizaba por escrito, a través de libros, cartas y periódicos, lo que significa que los políticos feos y los malos oradores como Abraham Lincoln podían alcanzar el éxito si insistían lo suficiente y escribían una buena copia impresa. La era de la radio dio para paso a gente con un buen dominio de la palabra. Hablaba como Winston Churchill, que hablaba maravillosamente, pero ¿a quién le habría costado llegar tan lejos en la era visual actual? Los políticos actuales comprenden que la política consiste en la imagen y el aspecto, y los políticos de más alto nivel disponen de consultores personales de lenguaje del cuerpo, que les ayudan a transmitir que son personas sinceras, preocupadas por los demás y honestas, especialmente en cuanto no lo son. Parece casi increíble que a lo largo de nuestros miles de años de evolución el lenguaje del cuerpo solo haya empezado a estudiarse a partir de la década de 1960 y que la mayoría del público haya empezado a conocer su existencia a partir de nuestro libro, El lenguaje del cuerpo, publicado en 1978. La mayoría sigue creyendo que el lenguaje hablado es nuestra principal forma de comunicación. El habla ha formado parte de nuestro repertorio
de comunicación solo en época reciente en términos evolutivos y se utiliza básicamente para transmitir hechos y datos. Seguramente empezó a desarrollarse entre 2.500.000 años atrás, momento en el que nuestro cerebro triplicó su capacidad. Antes, el lenguaje del cuerpo y los sonidos emitidos por la garganta eran las principales formas de transmitir emociones y sentimientos, y hoy en día siguen siéndolo, pero como nos centramos principalmente en las palabras que pronuncia la gente, no estamos lo bastante informados sobre el lenguaje del cuerpo, y mucho menos en la importancia que tiene, y mucho menos la importancia que tiene en nuestra vida. Nuestro lenguaje hablado, sin embargo, reconoce la importancia del lenguaje del cuerpo en la comunicación si no pensamos en algunas de las frases que comúnmente utilizamos. A lo hecho pecho, no tuerzas la boca, mantén un palmo de distancia, levante la barbilla, avanza con buen pie, bésame el trasero. Algunas de estas frases son difíciles de asimilar, pero imaginemos que comprenderá que tenemos razón ante ellas. Podemos cruzarnos de brazos a darle la espalda, pero esperemos que cumplan la función de hacer comprensible el concepto. Al principio, los actores de cine como Charles Chaplin fueron los pioneros del dominio del lenguaje del cuerpo y que en pantalla solo disponían de este medio de comunicación. La habilidad de los actores quedaba clasificada como buena o mala por su capacidad de utilizar gestos y señales del cuerpo para comunicarse con el público. Cuando el cine sonoro se hizo popular y los aspectos no verbales de la actuación pasaron a un segundo plano, muchos de los actores del cine mundo cayeron en las sombras y solo sobrevivieron los que poseían buenas habilidades, tanto si eran verbales como si no. Por lo que el estudio académico del lenguaje del cuerpo se refiere quizá a la obra más influyente del anterior siglo XX. Fuera la expresión de las emociones, el hombre y los animales de Charles Darwin, publicadas en 1872. Aunque su obra solía leerla, solo los académicos influyó en los estudios modernos de las expresiones faciales y el lenguaje del cuerpo, y muchas de las ideas y observaciones de Darwin han sido válidas desde entonces por investigaciones del mundo entero. Desde aquella época, los investigadores han anotado y registrado casi 1 millón de indicios y señales no verbales. Albert Mehrabian, investigador pionero del lenguaje del cuerpo durante la década de 1650, descubrió que el impacto total del mensaje, un 7% es verbal, solo palabras. Un 38% es vocal, incluyendo tono de voz, inflexión y otros sonidos, y un 55% es no verbal. Se trata del aspecto que tenemos cuando hablamos, no de lo que en realidad decimos. El antropólogo, el antropo, miren, el antropólogo Ray Birdwhistell fue el pionero del estudio de la comunicación no verbal de lo que denominó cinética
Bert Wistel hizo estimaciones similares sobre la cantidad de comunicación no verbal que tiene lugar entre seres humanos. Estimó que la persona media pronuncia palabras por un total de entre 10 y 11 minutos al día y que la frase media se prolonga solo durante 2 segundos y medio. Bert Wistel estimó asimismo que podemos realizar y reconocer cerca de 250.000 expresiones faciales, igual que Mehrabian descubrió que el componente verbal de una conversación cara a cara es inferior al 35% y que será del 65% de las comunicaciones no verbal. Nuestro análisis de miles de entrevistas de venta y de negociaciones grabadas a lo largo de las décadas de 1970 y 1980 demostraron que en las reuniones de negocios el lenguaje del cuerpo es el responsable de entre el 60 y 80% del impacto sobre una mesa de negociación y que la gente se forma entre el 60 y el 80% de su opinión inicial sobre una persona que acaba de conocer en menos de 4 minutos. Los estudios demuestran también que cuando se negocia por teléfono, la persona con el argumento más potente suele ganar, algo que no es tan cierto en los encuentros personales, porque en general tomamos en cuenta en decisiones finales más lo que vemos que por lo que oímos. ¿Por qué no es lo que decimos? A pesar de que puede ser políticamente correcto negarlo cuando conocemos a una persona, emitimos rápidamente juicios sobre su amigabilidad, dominación y potencial como pareja sexual y nos precisamente los ojos los primeros que miramos. En la actualidad, la mayoría de los investigadores están de acuerdo en que las palabras se utilizan principalmente para transmitir información, mientras que el lenguaje del cuerpo se utiliza para negociar actitudes interpersonales y en algunos casos como sustitutos de los mensajes verbales. Por ejemplo, una mujer puede lanzarse a un hombre una mirada matadora y le transmite con ello un mensaje muy claro, sin siquiera abrir la boca. Independientemente de la cultura, las palabras y los movimientos se producen con una predictibilidad tal que Bert Wistel fue el primero en afirmar que una persona bien entrenada deberá ser capaz de adivinar el movimiento que una persona está realizando con solo escuchar su voz. Bert Wistel aprendió incluso a adivinar el idioma que utiliza una persona para simplemente ver sus gestos. A mucha gente le resulta difícil aceptar que el ser humano sigue siendo biológicamente un animal. Somos una especie de primate, el Homo sapiens, un mono sin pelo que ha aprendido a caminar sobre los dos miembros y que tiene un cerebro inteligente y avanzado. Pero igual que cualquier otra especie, seguimos dominados por reglas biológicas que controlan nuestras acciones, reacciones, lenguaje corporal y gestos. Lo fascinante de todo esto es que el animal humano rara vez es consciente de que sus posturas, movimientos y gestos pueden estar contando con una cosa mientras su voz cuenta otra. ¿De qué manera revela el cuerpo las emociones y los pensamientos? El lenguaje del cuerpo es un reflejo externo de las condiciones emocionales de la persona. Cada gesto o movimiento puede ser una clave valiosa para descubrir una emoción concreta que esa persona tiene en ese preciso momento. Por ejemplo, un hombre consciente de que está ganando peso se caracteriza el pliegue del pie del mentón. La mujer consiste de los kilos de más que tiene en los músculos, alisará el vestido tirándolo hacia abajo. La persona que siente miedo o está a la defensiva se cruzará de brazos o cruzará las piernas, o ambas cosas. Y el hombre que habla con una mujer de pecho generoso evitará conscientemente mirarle el pecho, mientras que inconscientemente sus manos adquirirán su gesto de buscar a tientas. El príncipe Carlos ante un seno generoso. La clave para interpretar el lenguaje del cuerpo está en ser capaz de comprender la condición emocional de una persona y escuchar simultáneamente lo que dice y percatarse de las circunstancias bajo lo que dice. Esto nos permite separar los hechos de la ficción y la realidad de la fantasía. En tiempos recientes los humanos hemos estado obsesionados por la palabra hablada y por nuestra capacidad oratoria. La mayoría de la gente, sin embargo, no es consciente de las señales del lenguaje del cuerpo, de su impacto, a pesar de que ahora sepamos que la mayoría de los mensajes que se despliegan en cualquier conversación cara a cara se revelan a través de señales del cuerpo. Por ejemplo, el presidente de Francia, Jacques Chirac, el expresidente de Estados Unidos, Ronald Reagan, y el ex primer ministro de Australia, Bob Hawke, utilizan sus manos para revelar el tamaño relativo de los problemas que tienen en mente. Bob Hawke defendió en una ocasión los aumentos del sueldo de los políticos comparando sus salarios con los de los ejecutivos empresariales. Afirmó que los sueldos de los ejecutivos habían aumentado mucho y que los aumentos propuestos de los sueldos de los políticos eran relativamente pequeños. Cada vez que mencionaban los ingresos de los políticos, separaban las manos 1 metro de distancia. Pero cada vez que mencionaban los sueldos de los ejecutivos, los separaba solo 30 centímetros. La distancia entre sus manos revelaban que creía que los políticos estaban consiguiendo mucho más de lo que estaban dispuestos a admitir.
presidente Jacques Chirac, tratando de comprar la importancia de una cuestión o simplemente alardeando sobre su vida amorosa. ¿Por qué las mujeres son más perceptivas? Cuando decimos que una persona es perceptiva o intuitiva, estamos sin saberlo, refiriéndonos a su capacidad de leer el lenguaje del cuerpo de otra persona y de comparar estas pistas con las señales del cuerpo verbales que emite. Es decir, cuando decimos que tenemos el presentimiento o la corazonada de que alguien nos ha mentido, queremos decir normalmente que el lenguaje del cuerpo de esa persona y sus palabras no coinciden. Esto es también lo que los oradores denominan conciencia de público o de grupo. Por ejemplo, si un público estuviera sentado en cualquier manera con las barbilla hacia abajo y los brazos cruzados sobre el pecho, un orador perceptivo tendría el presentimiento de que no estaba transmitiendo su mensaje adecuadamente. Se daría cuenta de que se necesita tomar un enfoque distinto para que el público se implicara. Del mismo modo, un orador que no fuese perspectivo seguirá con su ritmo a pesar de lo que tuviera ante sus ojos. Ser perceptivo significa ser capaz de detectar las contradicciones entre las palabras, una persona y el lenguaje del cuerpo. Espérenme. Vamos a seguir leyendo. Ser perceptivo significa ser capaz de detectar las contradicciones entre las palabras de una persona y el lenguaje de su cuerpo. En términos generales, las mujeres son mucho más perceptivas que los hombres y esto ha dado origen a lo que comúnmente se conoce como intuición femenina. Las mujeres poseen una habilidad innata para recoger y descifrar las señales no verbales, además de captar mejor los pequeños detalles. Esta es la razón por la cual tampoco se pueden mentir a sus mujeres y salirse con la suya, y por lo que, por otro lado, la mayoría de mujeres pueden engaustar a su hombre sin que él se dé cuenta. Investigaciones llevadas a cabo por psicólogos de la Universidad de Harvard han demostrado que las mujeres están mucho más alerta que los hombres al lenguaje del cuerpo. El experimento consistió en enseñarles cortometrajes sin sonido, donde aparecía un hombre y una mujer conversando para pedir después a los participantes que descodificaran lo que ahí estaba sucediendo a partir de la interpretación de las expresiones de la pareja. La investigación dio como resultado que las mujeres interpretan correctamente la situación en un 87% de las ocasiones, mientras que los hombres llegaban solo a una exactitud del 42%. Los hombres que trabajaban en servicios comunitarios, así como los que desarrollan ocupaciones de tipo artístico, enfermería, etc., apuntaron casi igual que las mujeres. Los homosexuales también. La intuición femenina se hace particularmente evidente en mujeres que han criado
hijos. Durante sus primeros años, la madre confía prácticamente solo en el canal no verbal para comunicarse con su hijo, y este es el motivo por qué las mujeres suelen ser negociadoras más perspectivas que los hombres, porque practican la lectura de signos mucho antes que muestran los escáneres cerebrales. La mayoría de las mujeres poseen la organización cerebral necesaria para superar en comunicación a cualquier hombre del planeta. Los escáneres cerebrales realizan mediante la técnica de la resonancia magnética muestran con claridad por qué las mujeres tienen mucha más capacidad de que los hombres para comunicarse y evaluar a la gente. Las mujeres poseen entre 14 y 16 áreas del cerebro destinadas a evaluar el comportamiento de los demás, mientras que los hombres poseen entre 4 y 6. Esto explica por qué una mujer puede asistir a una cena y rápidamente averiguar el estado de la relación de las otras parejas, asistentes a la fiesta, quién tiene una discusión, a quién le gusta a quién, etcétera. Y también explica por qué. Desde el punto de vista de una mujer, los hombres hablan poco y por qué. Desde el punto de vista de un hombre, las mujeres no callan nunca. ¿Cómo mostramos en por qué los hombres no escuchan y las mujeres no entienden los mapas? El cerebro femenino está organizado para multiseguimiento. La mujer media es capaz de pensar simultáneamente entre dos, cuatro y temas no relacionados. De este modo puede estar mirando la televisión mientras habla por teléfono, además de escuchar una segunda conversación que se desarrolla en su proximidad mientras toma una taza de café. Puede hablar en una misma conversación de varios temas no relacionados y utilizar 5 tonos vocales para cambiar de tema o subrayar puntos. Desgraciadamente, la mayoría de los hombres solo es capaz de identificar 3 de estos tonos. Como resultado de ello, los hombres suelen perder el hilo cuando las mujeres intentan comunicarse con ellos. Los estudios demuestran que una persona que confía en la pura evidencia visual obtenida frente a frente para evaluar el comportamiento de otra persona, probablemente tendrá opiniones más exactas sobre esta que otra que confía únicamente en sus corazonadas. La evidencia está en el lenguaje del cuerpo de la persona y a pesar de que las mujeres pueden hacerlo subconscientemente, todo el mundo puede aprender a leer conscientemente esas señales y en eso consiste este libro. ¿Por qué saben tanto los pitonisas? Si alguna vez ha visitado una pitonisa, seguramente habría salido de ahí asombrado por las muchas cosas que sabía usted, cosas que los demás desconocían. Las investigaciones llevadas a cabo en el negocio de las pitonisas demuestran que utilizan una técnica conocida como lectura en frío, que puede llegar a producir una exactitud de en torno a los 80% al efectuar la lectura de una persona desconocida. Por mucho que la gente ingenua y vulnerable pueda parecer magia, se trata simplemente de un proceso basado en la observación detallada de las señales del lenguaje del cuerpo, sumado en una comprensión de la naturaleza humana y en un conocimiento de las probabilidades estadísticas. Es una técnica que practican esoteristas, lectores del tarot, astrólogos y lectores de la mano para reunir información sobre el cliente. Muchos de los lectores en frío desconocen sus habilidades para interpretar las señales no verbales y acaban convencidos de que en realidad poseen habilidades esotéricas. Todo eso viene a sumarse en teatral, una interpretación teatral convincente, animada por el hecho de que las personas que regularmente visitan los pitonisas lo hacen con esperanzas positivas sobre el resultado. Hágase con una baraja de cartas del tarot, una bolsa de cristal o dos y un poco de teatro. Ella tiene el escenario perfecto para una sesión de lectura del lenguaje del cuerpo, capaz de convencer incluso al menos escéptico de que lo que ahí funciona son las fuerzas esotéricas y mágicas. Todo se resume en la habilidad del lector para descodificar las reacciones de una persona, las afirmaciones que va emitiendo, las preguntas que va formulando y en la información reunida a partir de la simple observación del aspecto externo de la persona. La mayoría de las adivinas son mujeres porque como tales y como hemos comentado anteriormente poseen ese entramado cerebral de adicionado que le permite interpretar las señales del cuerpo de los bebés y la situación emocional de los demás. Ya me cansé de leer. Déjenme, tomo un break. 5 minutos.
Vamos a seguir leyendo, amigos, y vamos a empezar. La pitonisa observó su bolsa de cristal y empezó a reír de forma incontrolable. John le dio entonces un puñetazo en la nariz. Era la primera vez que tropezaba con un medio infeliz. Para demostrar lo que queremos decir, nos convertimos ahora en una pitonisa que va a leer su futuro. Imagínense que acabamos de entrar en una habitación débilmente iluminada, llena de humo, donde una pitonisa cargada de joyas y con un turbante permanece sentada frente a una mesita abajo en forma de media luna, donde hay una bola de cristal. Me alegro que haya venido a esta sesión. Puedo ver todo lo que le preocupa porque estoy recibiendo de usted señales muy potentes. Siento que las cosas que realmente desea de la vida parecen a veces poco realistas y que a menudo se pregunta si podría algún día conseguirlas. Percibo también que a veces usted es amigable, sociable y abierto con los demás, pero que en otras ocasiones se muestra callado, reservado y cauteloso. Se enorgullece de ser un pensador independiente, pero también sabe no aceptar lo que ve y escucha de los demás. No tiene pruebas de ello, le gusta el cambio y la variedad. Y se inquieta cuando se ve controlando por las restricciones y la rutina. Quiere compartir sus sentimientos más íntimos con las personas cercanas, pero no le parece inteligente ser demasiado abierto y revelar sus intimidades. Hay un hombre en su vida empieza, pero, cuyo nombre empieza mejor con este con ese que ejerce una gran influencia sobre usted en estos momentos. Si una mujer nacida en noviembre entrará en contacto con usted al mes que viene con una excitante oferta, aunque exteriormente parece disciplinado y controlado, tiende a preocuparse interiormente. Y a veces se pregunta si habrá tomado o no la decisión correcta. ¿Qué tal lo hemos hecho? Hemos interpretado bien su personalidad. Los estudios que muestran que la información de esta persona interpretación es exacta son más de un 80%. Para cualquier persona que la lea, haga una habilidad excelente para leer las posturas del lenguaje del cuerpo, las expresiones faciales y los demás cambios y movimientos de una persona. Súmenle una luz débil, una música tranquila y un palito de incienso. Les garantizamos que incluso podría sorprender al perro. No la animamos a que se convierta en pitonisa, pero sí le aseguramos que pronto será capaz de interpretar a los demás tan bien como ellas. Congénito, genético, culturalmente aprendido. Cuando cruza los brazos sobre su pecho, cruza el izquierdo sobre el derecho o el derecho sobre el izquierdo, la mayoría no puede describirlo con seguridad sin antes probarlo. Cruce ahora los brazos sobre el pecho y luego intente rápidamente cambiar la posición de los brazos. Mientras que en un sentido resulta cómodo, en el otro es totalmente lo contrario. La evidencia sugiere que podría tratarse de un gesto genético que no puede cambiarse. 7 de cada 10 personas cruzan el brazo izquierdo por encima del derecho. El derecho no, yo no curso. Se han llevado a cabo muchos debates de investigaciones para descubrir si las señales no verbales son congénitas, aprendidas, transmitidas genéticamente o adquiridas por otros medios. Se han llevado a cabo estudios con personas ciegas que no podían haber aprendido las señales no verbales a través de canal visual. Mediante la observación del comportamiento gestual de muchas culturas de todo el mundo y estudiado el comportamiento de nuestros parientes antropológicamente más cercanos, los chimpancés y los monos. Las conclusiones de la investigación indican que determinados gestos caen en determinadas categorías. Por ejemplo, la mayoría de los primates nacen con la capacidad de poder chupar inmediatamente, lo que viene a demostrar que se trata de una capacidad congénita o genética. El científico alemán Abe Heifel descubrió que las expresiones sonrientes de los niños nacidos sordos y ciegos se producen independientemente de aprender o limitar, lo que significa que debe tratarse también de gestos congénitos. Emma Christian y Sorenson corroboran algunas de las creencias originales de Darwin sobre los gestos congénitos cuando estudiaron las expresiones faciales de personas de 5 culturas ampliamente diferenciadas y descubrieron que cada una de estas culturas utilizan básicamente los mismos gestos faciales para mostrar la emoción, lo que los llevó a la conclusión de que estos gestos deben ser también congénitos. Las diferencias culturales son muchas, pero las señales básicas del lenguaje del cuerpo son las mismas, son
en todas partes. Sigue existiendo un debate sobre si algunos gestos son culturalmente aprendidos y se toman iguales o son genéticos. Espérenme. Por ejemplo, muchos hombres ponen el abrigo sobre el brazo derecho, mientras que las mujeres suelen colocarlo sobre el izquierdo. Esto muestra que los hombres utilizan el hemisferio cerebral izquierdo para realizar esta acción, mientras que las mujeres utilizan el hemisferio derecho. Cuando un hombre adelanta a una mujer en una calle muy transitada, suele volver el cuerpo hacia ella al pasarle por delante. Ella instintivamente vuelve su cuerpo en dirección contraria para proteger sus pechos. Se trata de una reacción femenina congénita, o ha aprendido a hacerlo inconscientemente observando a otras mujeres. Algunos orígenes básicos. La mayoría de las señales básicas de comunicación son las mismas en todo el mundo. La gente sonríe cuando está feliz y pone la cara mala o frunce el entrecejo cuando está triste o enfadada. El movimiento de la cabeza hacia adelante está casi universalmente reconocido para indicar el sí o una afirmación. Es una forma de bajar la cabeza y seguramente se trata de un gesto congénito, pues también lo utilizan las personas ciegas de nacimiento. Mover la cabeza de lado a lado para indicar el no o las negociaciones es también universal y parece ser un gesto aprendido de la infancia. Cuando un bebé ha tomado la leche suficiente, mueve su cabeza de un lado a otro para rechazar el pecho de su madre. Cuando el niño ha comido suficiente, mueve la cabeza de un lado a otro para detener cualquier intento de recibir una nueva cucharada y de esta manera aprende rápidamente a utilizar el gesto de mover la cabeza de un lado a otro para mostrar su desacuerdo o una actitud negativa. El gesto de mover la cabeza de un lado a otro indica un no y debe ser un origen de la alimentación de la infancia. El origen evolutivo de algunos aspectos pueden remontarse a nuestro pasado de los animales. La sonrisa, por ejemplo, es un gesto de amenaza de la mayoría de los animales carnívoros, pero en el caso de los primates se realizan en conjunción con gestos no amenazadores para mostrar sumisión. Enseñar los dientes y los orificios nasales son gestos derivados del acto de atacar y son señales primitivas utilizadas por otros primates. Arrugar la nariz es un gesto que los animales utilizan para alertar a los otros de que si es necesario utilizar los dientes para atacar o defender. En el caso de los humanos, el gesto sigue apareciendo aunque los humanos no suelen atacar empleando los dientes. Humanos y animales arrugando la nariz y nadie le apetecerá una cita con ninguno de los dos. Ensanchar los orificios nasales, permitiendo que entre más aire para oxigenar el cuerpo y prepararlo para la acción de luchar o a salir huyendo. Y al universo, los primates comunican a los demás que se necesitan respaldo para afrontar una amenaza inminente. En el mundo de los humanos, el gesto de arrugar la nariz está provocado por el enfado, la irritación, la sensación de amenaza o físico o emoción o la sensación de que algo no va bien. Gestos universales. Encogerse de hombros. Este es también un buen ejemplo de gesto universal utilizado demostrar que una persona no conoce o comprende lo que la otra dice. Es un gesto múltiple, que consta de tres partes principales: palmas de las manos expuestas para demostrar que en las manos no se esconde nada, los hombros levantándose para proteger el cuello del ataque y cejas levantadas que en un saludo universal de sumisión. Encogerse de hombros indica sumisión. Y aquí está la ceja, vean. Aquí, aquí, el cuello y la mano. Igual que el lenguaje verbal, mientras... ¡Dulce! Espérenme que ya está el pollo. ¡El pollo! Pues ya está, no sé, chécalo. Igual que el lenguaje verbal difiere de la cultura en cultura, algunas señales del lenguaje corporal difieren también. Mientras que un gesto puede ser común en una cultura o en particular y tener una interpretación clara, puede carecer de sentido en otra cultura o incluso tener un significado totalmente distinto. Las diferencias culturales se tratan en el capítulo 5. 3 reglas para interpretar correctamente. Lo que usted ve y escuche en cualquier situación no refleja necesariamente las actitudes reales que la gente puede tener para comprender bien las cosas. Tiene que seguir 3 reglas básicas. Regla 1. Lea los gestos de forma agrupada. Uno de los errores más graves del novato en la interpretación del lenguaje del cuerpo es leer un gesto solitario, aislándolo de otros gestos o circunstancias. Por ejemplo, rascarse la cabeza puede significar diversas cosas: sudor, inseguridad, capa, piojos, olvido, despiste o mentira. Y todo depende de los otros gestos que se producen simultáneamente, igual que sucede en cualquier lenguaje hablado. En el lenguaje del cuerpo tiene palabras, frases y puntuación.
Cada gesto es como una palabra y una palabra puede tener varios significados. Solo es posible comprender el completo significado de una palabra cuando esta entra a formar parte de una frase junto con otra palabra. Los gestos se producen en una frase o grupo e invariablemente revelan la verdad sobre los sentimientos y actitudes de una persona. Un grupo de lenguaje corporal, igual que una frase verbal, necesita de un mínimo de 3 palabras para poder definir con exactitud cada una de ellas. La persona perceptiva es aquella capaz de leer las frases y el lenguaje del cuerpo de una persona y emparejarlas adecuadamente con las frases verbales que pronuncia. Rasgarse la cabeza puede significar incertidumbre, pero también es señal de la existencia de caspa. Por lo tanto, una lectura o interpretación correcta es necesario observar los grupos de gestos. Cada uno de nosotros tiene uno o más gestos repetitivos que simplemente revelan que estamos aburridos o nos sentimos presionados. Tocarse continuamente el pelo o juguetear con él es un ejemplo común de esto. Pero si se aísla de otros gestos, puede significar que esta persona se siente insegura o ansiosa. Nos tocamos el pelo a la cabeza porque así es como nuestra madre nos consolaba de pequeños. Para demostrar el tema de los grupos de veamos un conjunto de gestos de valoración crítica que podría utilizar una persona que no se siente impresionada por lo que está escuchando. La señal principal de valoración crítica es el gesto de la mano de la cara, con el dedo de índice junto con la mejilla mientras otro dedo tapa la boca y el pulgar soporta la barbilla más prueba de que esa persona está sumisa en pensamiento crítico sobre todo lo que está o escuchando son las piernas cruzadas con tensión y el brazo cruzado por encima del cuerpo. Postura defensiva mientras la cabeza y la barbilla miran hacia abajo, negatividad, hostilidad. Esta frase del lenguaje del cuerpo dice algo así como no me gustan los que están diciendo no estoy de acuerdo o estoy reprimiendo mis sentimientos negativos. Hillary Clinton utiliza este conjunto de gestos cuando no está convencida. Regla 2. Busque la congruencia. Las investigaciones demuestran que las señales no verbales tienen un impacto 5 veces superior al del canal verbal y que cuando ambos son incongruentes, la gente, especialmente las mujeres, confían en el mensaje no verbal e ignoran el contenido verbal. Si usted, como la persona que habla, tuviese que pedirle a la persona que escuche, representa en la ilustración anterior que les diese su opinión sobre algo que usted ha dicho y le respondiera que no está de acuerdo, las señales del lenguaje corporal serían congruentes con su frase verbal, es decir, encajarían, pero si les dijese que están de acuerdo con lo que usted ha dicho, es probable que estuviese mintiendo, porque sus lenguajes y sus gestos serán incongruentes. Cuando las palabras y el lenguaje del cuerpo de una persona entran en conflicto, las mujeres ignoran las palabras. Estaría convencido viendo a un político detrás de un estrazado hablando con confianza, pero los brazos cruzados sobre el pecho, postura defensiva y la barbilla baja, postura crítica y hostil mientras le explica a su audiencia lo receptivo y abierto que está a las ideas de los jóvenes, y si intentara convencerles de su carácter cálido y cariñoso dándole golpes rotundos y breves al estrado. Sigmund Freud explicó en una ocasión que en una paciente suya la expresaba verbalmente la felicidad de su matrimonio, mientras inconscientemente jugaba con su anillo de casada, quitándose el dedo. Freud se dio cuenta de la importancia de este gesto inconsciente y no se sorprendió cuando empezaron a salir de la luz los problemas del gesto inconsciente y no se sorprendió cuando empezaron a salir a la luz los problemas del matrimonio. La observación de los grupos de gestos y la congruencia de los canales verbales del lenguaje del cuerpo son la clave para interpretar con exactitud las actitudes a través del lenguaje del cuerpo. Regla 3. Interprete los gestos en contexto. Todos los gestos deberían ser considerados en el contexto en el que se producen. Si, por ejemplo, un frío día de invierno, una persona estuviera sentada en la terminal de autobuses con los brazos y las piernas cruzadas y la barbilla hacia abajo, significaría seguramente que tiene frío. No sé qué esté que usted adelante de ella tratará de venderle una idea, un producto o un servicio. Será correcto interpretarlo como que esa persona se siente negativa o rechaza su oferta. Tiene frío, no está en la defensiva. A lo largo de este libro consideramos en su contexto todas las señales del lenguaje cuerpo y cuando sea posible examinaremos los grupos de gestos, porque es tan fácil malinterpretar. Según que sí.
Una persona le estrecha la mano, lo hace sin fuerza y especialmente en el caso de los hombres suele verse acusada de tener un carácter débil. Cuando en el próximo capítulo hablemos de técnicas de dar la mano, exploraremos el motivo detrás de este concepto. Pero cuando una persona sufre artritis en las manos, estrechará también sin fuerza para evitar el dolor que podría producirle dar un fuerte apretón. De modo similar, los artistas, músicos, cirujanos y todos aquellos cuyo trabajo es dedicado implica la utilización de las manos. Prefieren no estrechar la mano y si se ven obligados a ello, lo hacen sin fuerza para protegerlas. Una persona vestida con ropa ceñida y estrecha será incapaz de utilizar determinados gestos y ello puede afectar la utilización que haga el lenguaje del cuerpo. Por ejemplo, la gente obesa no puede cruzar las piernas. Las mujeres que llevan falda corta se sientan con las piernas cruzadas con tensión para protegerse, aunque ello le proporciona un aspecto más distante y tengan menos probabilidades de que alguien les saque a bailar en una discoteca. Estas circunstancias son minitorias, pero es importante tener en cuenta el efecto de las restricciones físicas y las incapacidades sobre el movimiento del cuerpo. Bueno amigos, hasta aquí le voy a dejar y nos vemos.